Queridos amigos y amigos del Foro Cultural de Austria, queridos participantes en el panel, queridos espectadores, antes incluso del COVID-19, la violencia doméstica contra las mujeres ya tenía la dimensión de una pandemia. Una de cada dos víctimas femeninas de asesinato muere a manos de su pareja o un miembro de la familia. En el caso de los hombres, se trata solo de 1 de cada 20. Por este motivo, la apuesta por los derechos de las mujeres es un tema central de la política exterior austríaca y del Foro Cultural de Austria aquí en Madrid. Por eso, me complace daros la bienvenida en este debate online, La maleta de Marta, el reencuentro. El Foro Cultural de Austria apoyó en 2013 el estreno en España, aquí en Madrid, del documental La maleta de Marta, sobre el tema de la violencia doméstica. Uno de las protagonistas principales era Marta, quien contaba sobre su vida con un marido violento. Y el enlace donde se ve el documental está aquí abajo. Ahora, 7 años después, deseamos saber cómo está Marta y vamos a debatir con expertos sobre la lucha contra la violencia de género en Austria y en España. Queridos amigos y amigas, quiero agradecerle enormemente a Marta su valentía, su ejemplaridad y su disposición a participar en el debate de hoy. También quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos al director Günther Schweiger por su extraordinaria colaboración. También deseo expresar un enorme agradecimiento a los demás participantes. Harald Burgauner de Männerwelten Salzburg, un centro de apoyo para los hombres para prevenir ataques de violencia contra las mujeres. Christina Rietzler, la subdirectora del Gewaltschutzzentrum Salzburg, un centro para la protección de mujeres contra la violencia. Y Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional. Gracias a todos vosotros por vuestro valioso trabajo y vuestra apuesta por un mundo libre de violencia. Gracias también a mi equipo del Foro Cultural de Austria por su trabajo en este proyecto. Somos un equipo compuesto íntegramente por mujeres y por este motivo me alegra especialmente tomar posición con ellas en el tema de los derechos de las mujeres. Muchas gracias por vuestra atención. Deseamos que disfruten de un debate interesante y paso la palabra a Günther. Muchas gracias, Vera, por esa invitación, por la presentación de este reencuentro en la maleta de Marta 7 años después. Es algo muy bonito que primero que se haga en un foro cultural de Austria, se tenga una actividad, un proyecto que se centre en la lucha contra la violencia de género y reunir, digamos, el equipo y los protagonistas de la película 7 años después es también algo muy simbólico y creo que muy interesante, porque nos va a ofrecer, digamos, hechos reales del momento y cómo y qué ha pasado en 7 años en la lucha contra la violencia de género. Cuando hace 7 años empezamos el proyecto y conocí a Marta, pues para mí fue un momento muy, muy especial y empezó una aventura, una experiencia única. Y me alegro mucho que esté Marta hoy con nosotros y me alegro que esté Harald, que también apreció la película, es un coprotagonista, está Virginia de Amnistía Internacional y que esté también Cristina Risla, que es la sucesora de una de las protagonistas de la película, Renate Ollas, en Salzburgo, y podemos hacer este debate y este intercambio de experiencias de los últimos 7 años. Para empezar, invito a los espectadores que no han visto todavía la película a ver el tráiler
vamos a ver conjuntamente ahora el tráiler y empezamos el debate. Mi padre era un terrateniente y mi madre pues de una gente con muchas posibilidades. Ich bin mir bei dir zwar als Täter vorgekommen, aber nicht als Verbrecher. Ich war damals betrunken, habe dann zum ersten Mal zugeschlagen. Fue como una especie de una telaraña que te va atrapando, te va atrapando, te va atrapando y al final te atrapa. Cuando yo vi la matrícula del coche dije, tierra, trágame. Y entonces veo que baja con un cuchillo. Deswegen Mordversuch, 11 Jahre gesessen, hat sich jeder Therapie widersetzt. Er hat keine Einsicht, er hat nach wie vor keine Einsicht. ¿Y tú sabes quién me protege a mí? Mi portero. Mi portero, el que me protege. La propia sociedad nos plantea también un ideal de amor y un ideal de pareja que desde luego es bastante insano, ¿no? Que fomenta las dependencias, que fomenta los celos, que fomenta toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y que en el fondo a veces son microviolencias que están siendo toleradas por la sociedad, ¿no? Es hat ein Betretungsverbot gegeben und das haben alle gewusst. Und es wäre ein leichtes gewesen zu sagen, der Täter hat Kontakt mit mir aufgenommen. Wir müssen auch über diese Dinge reden. Ja. Es hilft nicht. Gehen tut es nämlich darum, Herrschaft herzustellen und zu zementieren, und zwar durch Gewalt. Bueno, cuando hace 8 años surgió la idea de hacer esta película, en España ya había empezado una cierta visibilidad del problema de la violencia de género. En los periódicos empezaba ya a estar muy presente en las portadas, en la sociedad se empezaba a discutir mucho sobre el tema y nos llegó a través de una sugerencia de hacer un documental sobre el maltrato de las mujeres. Para mí, como al principio, cuando me llegó la idea, sentí un poco no rechazo, pero algo incómodo, me sentí muy incómodo. Y no sabía por qué, porque siempre tratábamos en nuestra productora temas sociales y era algo no fuera de lo común. Pero pronto me di cuenta que esa incomodidad tenía que ver con el hecho de que soy hombre y a los hombres muchas veces nos incomoda mucho vernos reflejados a través de esos abismos de la violencia de género como hombres, como género. Al final somos nosotros el problema, porque la violencia la ejercimos nosotros y las mujeres la tienen que aguantar y son las víctimas, igual que los hijos. Pero bueno, al final me decidí a hacerlo y creo que fue una de las decisiones más importantes y más acertadas para mi vida. Y he aprendido muchísimo con ello y sobre todo haciendo la película La meta de Marta y conociendo a Marta. Cuando empezamos con el documental buscamos mujeres afectadas, víctimas, que quisieran hablar del tema en público. Y fue muy difícil porque no tuvimos apoyo institucional. Para nuestra sorpresa, la financiación de la película fue difícil, el apoyo de instituciones también, sobre todo al principio en España. Y fue Amnistía Internacional justamente que se nos abrió enseguida y fue una de las protagonistas que hoy no puede estar, Mariana Redo, que nos habló de una mujer que vivía oculta. Y para mí el hecho de que viviera oculta una mujer en el siglo XXI me chocó muchísimo. ¿Cómo es posible que en Europa, en ese mundo tan social y rico, hay mujeres que se tienen que ocultar? Y nos explicó el caso de Marta, una mujer que no puede vivir libremente porque su agresor, que había intentado asesinarla, pues estaba libre ya en la calle, y ella no, la policía no la podía proteger y la aconsejaron esconderse mientras él tenía sus permisos penitenciarios y tenía que esconderse a ella y vivir en prisión.
y nos chocó muchísimo y pedimos, bueno, a María ponernos en contacto con Marta. La conocimos, tuvimos 3 días con ella para conocerla y fue un encuentro muy bonito, impactante, intenso, pero revelador, y Marta se decidió a hacer la película, entrar, a abrir su casa, abrir su escondite, siempre respetándolo, y así empezó la película, una aventura larga que dura hasta hoy porque seguimos con muchas invitaciones, muchas veces se enseña en todo el mundo, en muchos países la película, y se utiliza también en los expertos para la lucha contra la violencia de género. Marta, aquí estás, me alegro muchísimo que estés con nosotros. ¿Qué tal estás? Bueno, me encuentro bastante bien. Dentro de las circunstancias que estamos, me encuentro bastante bien y sobre todo con mucha fuerza. Tu fuerza siempre ha sido algo muy admirable y nos has cogido siempre, nos has arrastrado siempre con esa fuerza, esa alegría, a pesar de todo lo que has vivido, ¿no? Y has tenido que vivir oculto. Ya puedes vivir libremente, ya ha pasado todo lo que describe la película, ya tu vida es como de cualquier otra mujer. Pues la verdad, si te digo la verdad, no. Vamos a ver, yo el problema que tengo y que tendrán casi todas las personas, hablo, que hayan pasado por mi situación, eso te sirve para reflexionar y ver la vida de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, el trauma lo sigo teniendo, pero bueno, sé convivir con él y veo la vida de otra manera distinta y me considero mejor persona. Y bueno, como siempre se ha dicho, de las circunstancias que pasan malas o de los traumas, siempre tienes que sacar el lado positivo. Pero vamos, el vivir como que... hombre, yo he intentado no superar el no tenerle rencor ni tenerle rabia. O sea, para mí ya esa persona no existe, que es el mayor desprecio que se le puede hacer a una persona, ¿no? Pero bueno, eso me lo ha enseñado las circunstancias que he pasado, la vida y bueno, pues lo llevo bastante bien, la verdad. ¿Sigues viviendo con miedo o eso ya ha pasado? Sigo viviendo con miedo porque, vamos a ver, ha avanzado todo mucho. Y cuando a mí me ocurrió la agresión fue en el año 2000. Estamos, o sea, cuando se rueda la película es el 2012, en el 2004 es cuando sale la ley de violencia de género. Sí que se han puesto medios, se ha dado más visibilidad en los medios de comunicación, pero sin embargo la sociedad no reacciona al mismo tiempo que se sigue estigmatizando a la mujer que ha sido de violencia, que ha pasado por este trauma de violencia de género. Se sigue, sobre todo los hijos también son los que sufren este problema. Y yo creo bueno, el hacer una vida normal, normal, entre comillas, o sea, este trauma a mí al revés me ha servido para superarme, para ser mejor persona y sobre todo para ver que yo tengo la suficientemente fuerza y que aunque hayan puesto medios, que han puesto mucho más medios que yo en el año en que yo estaba, sigue faltando todavía muchas cosas por hacer. Y yo pienso que el problema viene pues, de los gobiernos que no ponen los medios que tienen que poner. Mm. O lo utilizan más los medios que ponen. Que el agresor que intentó en su momento asesinarte, él en estos años que está libre, él de alguna forma ha mostrado arrepentimiento, ha mostrado que ha cambiado de alguna forma. ¿Tú has notado algo o te ha llegado algo por parte de él de arrepentimiento y de cambio de actitud hacia ti? Bueno, si te cuento ha sido todo lo contrario, al revés. Ni tuvo arrepentimiento en el momento, ni en el juicio, ni después. Y simplemente cuando sale de la cárcel
saldría muy cabreado, supongo, pues tiene la osadía de presentarse en mi casa a las 5 de la mañana y bueno, pues nada, 3 denuncias que le puse por haberse presentado. O sea, que yo no me voy a chantar, que a mí no me va a chantar mi maltratador, no me va a chantar porque no lo hizo, no lo consiguió y además si lo consigue, lo único que va a conseguir es que yo contraataque, pero yo por medios legales, claro. Lo que pasa es que no te apoyan, te sientes un poco sola por parte de la justicia, por parte de las autoridades, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado han sido los únicos que me han apoyado y me han ayudado dentro de los medios que tienen, porque no tienen otros, pero tienen la osadía de vivir en Jaén, porque yo soy de Jaén, de vivir en Jaén y yo tengo que estar oculta y él está pues viviendo con su familia, con sus amigos y yo tengo que estar oculta, separada de mi hija y viviendo en otro sitio. Increíble. O sea, la situación sigue estando exactamente igual que estaba en el año 2000, 2004, 2009, 2013 y 2020. Y 2012, 2013, 2020. Pues yo creo que es algo realmente que tiene que darnos a pensar, ¿no? Que tu situación, a pesar de que haya pasado tanto tiempo y supuestamente las leyes, el apoyo institucional, al menos sobre el papel, ha mejorado mucho, pues tu situación, en el fondo, no hay seguridad que te puede garantizar las instituciones, ¿no? Que tienes que seguir viviendo, quizás siempre mirando hacia atrás de vez en cuando por si está de pronto ahí. Bueno, vamos a seguir hablando de esto un poco más tarde porque creo que es muy importante. Antes, un poco para los espectadores, espectadoras, es importante, bueno, creo que es interesante saber un poco los participantes en qué sentido es su trabajo o en qué consiste su trabajo en la lucha contra la violencia de género. Quería pasar primero la palabra a Harald, que está en Austria, que trabaja en Männerwelt, una asociación austríaca que trabaja con agresores, con hombres violentos. ¿Podrías describirnos, Harald, un momento tu trabajo? Que también sale en la película como parte de ella, importante esa parte del trabajo con agresores. Esta pregunta no la puedes repetir. Es interessant für das Publikum zu erfahren, was deine Arbeit, weil sie auch im Film vorkommt, unter was deine Arbeit besteht. Also was sind die Grundstrukturen deiner Arbeit mit Männern und mit gewalttätigen Männern, in wenigen Worten. Okay, dann nochmal Hallo, buenas tardes in die Runde. Danke für die Einladung. Die Beratungsstelle Männerwelten ist wie alle anderen österreichischen Männerberatungsstellen eine Einrichtung, in der Männern, die ein Gewaltproblem haben, die Gewalt in Beziehungen oder auch in der Erziehung, manche junge Männer auch Gewalt im öffentlichen Raum, die Gewalt ausgeübt haben, dass die bei uns eine Beratung bekommen. Beratung heißt, dass wir in einem klassischen Beratungssetting, wie man sich Gesprächstherapie auch vorstellen kann, mit dem einzelnen Mann an der Veränderung, an der Einstellung was ändern und am Einstellen von Gewalthandlungen. Denn der Einzige, der Gewalt wirklich beenden kann, ist letztendlich der, von dem sie ausgeht. Dazu arbeiten wir einerseits mit den tradierten und mit den persönlichen Männerbildern, die die Männer im Kopf haben, nämlich wie muss ich als Mann sein, mit den Vorstellungen, überhaupt mit ihren Vorstellungen zu Geschlechterrollen, in der Folge natürlich auch, welche Zuschreibungen sie den Frauen geben, mit dem Thema Verantwortungsübernahme, nämlich Verantwortung für eigene Fehler, für eigene Fehlhandlungen, für eigene Gewalttaten. Denn letztendlich jede Verantwortungsübernahme
stärkt den Mann in dem Sinn, dass er merkt, okay, er kann auch lernen, zu Fehlern zu stehen. Das gelingt im Einzelfall dann, wenn es eine Grundbereitschaft von den Männern gibt. Auch wenn der Widerstand manchmal beim Erstkontakt groß ist es doch so, dass es eine Grundbereitschaft gibt, am eigenen Verhalten auch etwas ändern zu wollen. Der Fall von Martha hat damals, in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, und auch jetzt, wie sie es wieder erzählt hat, die Geschichte zeigt, es gibt Männer, die sind uneinsichtig. Und leider haben wir dort mit einem Beratungsangebot wenig Chancen. Allerdings, wie gesagt, es geht darum, Männer in der Breite zu erreichen. Wir haben im Bundesland über 500 polizeiliche Betretungsverbote seit Jahren konstant hoch, zum Teil auch noch mehr. Und die Dunkelziffer ist nach wie vor groß. Es ist ein Phänomen, das in allen Bildungs- und Einkommensschichten auftritt. Also insofern, wir haben ständig zu tun. Unsere Einrichtung ist nach wie vor eine kleine Einrichtung, aber sie ist beständig und das Wachstumspotenzial wird sichtbar, wenn wir zum Beispiel mittlerweile eine Außenstelle in einem der Salzburger Bezirke haben, in Pinzgau, und auch innerhalb von kürzester Zeit keinen Mangel an Anfragen haben, dass Männer sich auch auf eine Beratung einlassen. Eso también era una parte importante, ¿no? Dentro de la película, mostrar, digamos, cómo se puede o no puede trabajar con hombres, con agresores, y si ese trabajo tiene sentido, si es no voluntario, si es obligatorio, o como vosotros trabajáis, que son hombres que son voluntarios, que deciden voluntariamente, en gran parte, no todos, en hacer esas terapias o ese trabajo de antiviolencia, ¿no? En la película también aparece el Gewaltschutzzentrum Salzburg, que es importante que trabaja, que es un lugar de protección contra la violencia para las mujeres y que coordina. Está aquí Cristina Ritzla. Cristina, ¿nos puedes contar también un poquito sobre vuestro trabajo que se muestra también en la película y cómo, en qué consiste realmente? Vielen Dank für die Einladung. Hola a todos. Das Gewaltschutzzentrum Salzburg ist eine Einrichtung, die vom Bundesministerium für Inneres in Österreich finanziert wird. Es gibt Gewaltschutzzentren in jedem Bundesland. Österreich hat 9 Bundesländer, also es gibt in jedem Bundesland eine Einrichtung so wie uns, und wir sind eingegliedert in das Gewaltschutzgesetz. Das heißt, das Besondere ist, dass im Gesetz steht, dass es in jedem Bundesland eine Einrichtung geben muss, die Opfer berät und unterstützt, die Gewalt erlebt haben. Das Gewaltschutzgesetz ist 1997 in Österreich beschlossen worden und basiert auf 5 Grundpfeilern. Und einer davon ist, dass der Täter die Verantwortung übernehmen muss für sein Handeln. Der zweite Grundpfeiler ist, dass natürlich das Opfer Schutz bekommen muss von Österreich, was mit zum dritten Grundpfeiler leitet, nämlich zu dem, dass Österreich sich verantwortlich erklärt, häusliche Gewalt zu beenden und sagt, das ist keine Privatsache, sondern häusliche Gewalt ist etwas, für das der Staat auch verantwortlich ist. Und das Ganze funktioniert nur, wenn alle Einrichtungen kooperieren, nämlich die Polizei, die Justiz, Opferschutzeinrichtungen, Tätereinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe und so weiter. Und daher sind wir entstanden 1997, und es ist mit diesem Gesetz auch das sogenannte Betretungsverbot beschlossen worden. Das heißt, die Polizei kann auch präventiv, wenn ein gefährlicher Angriff droht, einen Gefährder aus der Wohnung wegweisen, mittlerweile für 14 Tage. Dieses Betretungsverbot kann dann auch verlängert werden über das Bezirksgericht. Das ist dann der Part, wo wir auch den Klientinnen helfen. Und das Besondere ist, dass die Polizei
uns die Daten der betroffenen Menschen übermittelt. Das heißt, wir können proaktiv die betroffenen Frauen, und es sind meistens Frauen, anrufen und ihnen unsere Unterstützung anbieten. Unsere Beratung ist kostenlos, solange wie sie gebraucht wird, also ein unbegrenztes Beratungsangebot, und zielt erstens einmal darauf ab, dass wir versuchen, mit den gesetzlichen Bestimmungen Schutz und Sicherheit für die Betroffenen herzustellen. Das ist das Allerwichtigste. Das kann erreicht werden mit ganz vielen juristischen Maßnahmen, aber der Schutz und Sicherheit ist auch ganz wichtig, dass man psychosozial, natürlich psychologische und psychosoziale Unterstützung den betroffenen Frauen anbietet, also im Sinne von Krisenintervention, weil natürlich jede Frau, die so einen Übergriff erlebt hat, im ersten Moment einfach in einer Krisensituation sich befindet, und jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wie handlungsunfähig man da für kurze Zeit ist, und da braucht es einfach jemanden, der unterstützt und der mal die Möglichkeiten vorgibt und den Weg gemeinsam geht. Was wir auch noch machen, ist Prozessbegleitung. Das heißt, wir begleiten die betroffenen Frauen auch durch das gesamte Strafverfahren und auch durch das Zivilverfahren, also zum Beispiel ein Scheidungsverfahren oder ein Verfahren auf einstweilige Verfügung. Wir beraten im Jahr im Bundesland Salzburg ungefähr 3.300 Menschen. Davon sind zu 85% Frauen, weil wir, wie alle wissen, ist häusliche Gewalt natürlich geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen. Vielen Dank. Jetzt werden sich natürlich die Zuschauer, Zuschauerinnen fragen, warum dieser Film konzipiert ist zwischen, bueno, ja. Se preguntarán, perdón, he empezado en alemán por pura costumbre. El público se preguntará, desde luego, por qué la película estaba concebida en los dos países, ¿no? Y eso se debe al hecho de que yo, como director, pues vivía y vivo entre España y Austria. Y empecé con Marta y con su historia, que me impactó, pero a la vez como austríaco me interesaba muchísimo saber, bueno, entonces, ¿qué pasa con mi país de origen? ¿Cómo está ahí la situación? Y por eso decidí pues, investigar también la situación en Austria, tanto por parte de los hombres, de los agresores, como también de las instituciones de protecciones de víctimas. Y la película es en ese sentido una narración paralela entre los dos países. Y volvemos a España y está aquí Virginia Álvarez, que dentro de Amnistía Internacional está centrado en política interior, investigación, y también es experta en el tema de la violencia de género. Y Amnistía en su momento nos ayudó muchísimo en la película, nos apoyó mucho. Y también me llamó la atención que Amnistía Internacional se ocupe de la violencia de género, porque muchas veces en la sociedad se concibe, bueno, es un tema privado, es violencia de un hombre contra su pareja, es el ámbito íntimo, y ¿qué tiene que ver eso con derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta a Virginia, en relación también partiendo de la película, y sobre todo porque Amnistía ayudó mucho a Marta en su lucha, porque Marta sobrevivió al ataque, el intento de asesinato de su ex pareja, pero luego empezó una larga lucha por sus derechos contra el agresor que intentó pues nada, hacerle la vida imposible incluso desde la cárcel. Virginia, ¿nos puedes un poco contar por qué Amnistía trabaja contra la violencia de género, y vuestra relación un poco con Marta, con un caso como el de Marta, ¿no? ¿Por qué os habéis implicado allí? Y nada, describir un poco vuestra relación y vuestro trabajo. Bueno, hola a todo el mundo. Un placer que hayas invitado a Amnistía Internacional y un placer reencontrarnos con Marta. La violencia contra las mujeres es una grave violación de derechos humanos reconocida como tal por Naciones Unidas desde 1979. Lo curioso es que
haya todavía gente que se plantee que es algo que pertenece al ámbito interno. Además, es una violencia que ocurre por el mero hecho de ser mujer. Es una violencia muy específica y es una violencia además que se da de muchas maneras y que no solamente ocurre por parte de la pareja o la expareja, sino que también ocurre en otros ámbitos de la vida, por terceros, violencia sexual, violencia en el trabajo, etcétera, etcétera. Por eso Amnistía Internacional trabaja en contra de la violencia de género, porque es una violación de derechos humanos y porque además es una violación de derechos humanos muy extendida, que puede sufrir la mitad de la población y que, como bien decimos, es una violencia oculta, que muchos estados no quieren tomar responsabilidad y que como violación de derechos humanos los estados están obligados, ¿no?, a tomar esa responsabilidad y proveer de las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género. No solamente estableciendo un marco adecuado, el legislativo, sino también estableciendo una serie de políticas públicas que van desde la sensibilización de la población en general para que se conozca lo que es la violencia de género, como acciones más específicas respecto a todas aquellas personas dentro de las instituciones que tienen que trabajar en favor de las víctimas. Y es ahí cuando Amnistía Internacional, ya en 2002, la sección española empieza esta andadura en visibilizar la violencia de género. Desde que se recogen datos, en España han muerto más de 1000 mujeres, sin contar casos como Marta, de mujeres supervivientes que han sufrido graves lesiones, problemas de índole psicológico por esa violencia sufrida. En España se dio un hecho importante, que fue una ley específica contra la violencia de género, algo necesario porque si quieres abordar un problema tienes que tener normativa específica, pero el papel, como se suele decir en español, lo aguanta todo. Lo que hay que hacer es que esos derechos que se estaban reconociendo en el papel se transformaran en la realidad. Y de ahí, a pesar de también trabajar en las propuestas de la ley contra la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja, seguimos monitoreando la situación, ver cómo esa ley se convertía en políticas públicas y se convertía también en una protección efectiva para todas las mujeres que sufrían violencia de género. Y bueno, así nos encontramos con Marta cuando quisimos ver cuál era la realidad de esa ley y cuáles eran las deficiencias que seguía presentando esa ley, porque, como decía, ha habido durante todo este periodo mucho trabajo por hacer con la policía, con los jueces y juezas, con romper los estereotipos, sobre todo de género. Ha sido un trabajo largo, todavía queda mucho por hacer y todavía queda mucho por seguir visibilizando, como digo, otras violencias de género. Por lo tanto, desde ese punto de vista, seguiremos desde Amnistía Internacional documentando casos en los que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de protección o de rehabilitación, ¿no?, de la víctima, y también trabajando porque haya realmente una normativa que garantice los derechos de todas las mujeres que puedan estar sufriendo algún tipo de violencia. Muchas gracias. Es muy interesante esa implicación de Amnistía y yo, observándolo desde hace mucho tiempo, estoy convencido que uno de los elementos claves por los que España es un país de alguna forma en la vanguardia en la lucha contra la violencia de género es justamente esa presión que ejerce Amnistía sobre el gobierno, porque muchas veces, y eso lo he escuchado de
personas que están muy implicados en la lucha contra la violencia de género, a veces las propias instituciones, como viven de fondos estatales, están un poco presos, ¿no? de esa relación, ¿no? Y Amnistía es una institución independiente y puede presionar muchísimo al Estado y recordar, oye, que no estáis cumpliendo con vuestro trabajo. Creo que eso, ahí podrían aprender otros países. Creo que en Austria, por ejemplo, no es así, justamente de esa implicación fuerte de Amnistía, que creo que ha ayudado en tanto que se haga la ley y que se avance como se ha avanzado en España. Vuelvo con Marta. Marta. Me gustaría, Gunther, me gustaría decir efectivamente, pero no hay que olvidar la potencia del movimiento feminista también. Yo creo que Amnistía ha acompañado al movimiento feminista, pero hay mucha gente que no es solo algo que ha hecho Amnistía, sino que hay un movimiento feminista en España que ha luchado por los derechos de las mujeres. No, eso por supuesto no lo quería, perdona, y te agradezco muchísimo ese apunte, porque uno, hablando ahora de instituciones y de leyes, se olvida de que la fuerza real, y eso en los dos países, por supuesto, para que se hayan avanzado en estos años, tantos es la fuerza de las mujeres, del feminismo y de esa disposición a luchar y ir hacia adelante. Eso es la base de todo, por eso te agradezco esa corrección. Y a propósito de luchar y de mujeres que luchan, vuelvo con Marta. Marta, para ti hay que tener mucho valor de salir a la luz y entrar a salir al público y contar lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has tenido que luchar. A la vista de hoy, 7 años después, ¿qué supuso para ti participar en la película al final? Porque te has convertido de alguna forma en símbolo, has estado muchísimas veces en la película de televisión, mucha gente, creo que hasta millones de personas te han visto y te has convertido creo que para muchas mujeres siempre hemos recibido ese feedback, esas reacciones en símbolo, ha estado fuerza. ¿Qué ha supuesto para ti todo ese camino de ir al público y ponerte de esa forma? Gunther, lo primero que quiero darle las gracias es a Virginia y a Amnistía Internacional, porque si no hubieran sido por ellos, yo no hubiera tenido, o sea, en realidad el problema que yo tenía no se hubiera resuelto si no llega a ser por ellos y también por lo que ya ha dicho también por las feministas, ¿no? Porque además el término feminista se ve como mal, ¿no? Y es una cosa que lo único que busca es la igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, no es otra cosa en todos los niveles y en todos los ámbitos. Pues para mí, poderme expresar, porque yo pienso que las cosas cuando pasan, tú no te las debes de callar. Tú tienes que, si tú las hablas con naturalidad y las expresas como tú lo sientes, como tú lo has vivido, no solamente te estás ayudando a ti misma, sino que estás ayudando a las demás mujeres que están en la misma situación, que a lo mejor se sienten que no están reforzadas, que no están apoyadas. Yo en mi caso es muy importante, y eso siempre lo he dicho, el apoyo de la familia, el apoyo de la sociedad. Y muchas mujeres, como en mi caso, no han tenido ese apoyo, pero para mí fue el poder contarlo, abrirme y decir, oiga, señores, que este tema, o sea, este problema no es un tema, es un problema, existe y que nadie te ayuda y tú te ves totalmente sola ante el peligro, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces yo agradezco enormemente a María Naredo, que fue con la que yo contacté con Amnistía Internacional, agradezco porque si no llegases por ella y por todo o sea, todo lo que significa Amnistía Internacional, que cogieran mi caso y lo expusieran y ver la reacción del gobierno español, porque estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, salir pitando, corriendo, porque se veían que lo estaban señalando y entonces a ellos no les interesaba. Y cómo en 6 años que estaba pidiendo mis derechos, los derechos que me correspondían por responsabilidad civil, por la agresión,
y en 6 meses conseguirlo gracias a Amnistía, que cogió mi caso y también, en cierto modo, me dio fuerza, me dio apoyo, me dio el amor que yo necesitaba, me dio el cariño, me dio el decir, venga, habla, venga, ¿por qué nos tenemos que...? Es que no entiendo por qué nos tenemos que callar. Yo no entiendo por qué me tengo que avergonzar si el que se tiene que avergonzar es el agresor. Yo no he hecho nada. El que tiene que avergonzarse y esconderse no es la víctima. Están victimizando las víctimas cuando lo que tienen que hacer es ir al agresor, intentar, o sea, a ver cómo lo digo, es que me pongo nerviosa porque es que me salto. Vamos a ver, las víctimas en todos los países las victimizan y al agresor lo apoyan, las leyes lo apoyan, todo el mundo lo apoya, dicen, algo le habrá hecho para que le haya hecho eso. Entonces, yo lo veo tan injusto, lo veo tan, no sé, tan mal, y que que estemos en el siglo XXI y se siga pensando así, porque la sociedad, desgraciadamente, hay parte, no toda, siga pensando eso, a mí eso me duele mucho. Entonces yo pensé que hablando le podía dar la fuerza que yo tenía, no sé por qué la tengo, pero la tengo. Entonces yo podía transmitir y a mí me daba igual lo que piensen los demás, lo que piense mi familia, lo que piense la sociedad, pero yo tenía que contar mi verdad. Y contando mi verdad, probablemente también ayudar a otras mujeres a que contaran la suya, porque esto se tiene, si tú no hablas, no das visibilidad al problema. Y entonces hay que dar visibilidad, pero no en todos los ámbitos. Entonces, para mí fue una catarsis, fue decir, ¡ah! Me he quitado un peso de encima, lo he podido contar, me da igual lo que piensen los demás, me da igual todo. O sea, yo ya me he liberado hablando de mi caso y hablando, yo pienso que he podido ayudar a muchas más mujeres a que sean capaces de verbalizarlo. A pesar de que te da todo en contra, pero también es cierto que necesitas, que no lo puedes hacer sola, necesitas ayuda psicológica, psiquiátrica. Yo ya me fui a Amnistía porque yo ya no podía más y dije, a ver si Amnistía, por favor, me ayuda. O sea, yo ya me encontraba totalmente desamparada y no hay derecho que pase esto, ni a una mujer ni a nadie. A nadie hay derecho. Y por supuesto los hijos, lo que sufren los hijos, porque si la mujer está traumatizada, los hijos también. Y a los hijos también hay que considerarlos como víctimas, porque lo son, lo son. Bueno, y hay últimamente ya lo que está pasando de hacer daño a la mujer a través de los hijos, eso es que ya, para mí es ya aberrante. O sea, es que no sé. Y luego otra cosa también que me preocupa muchísimo es el concepto de los jóvenes que tienen de las relaciones entre parejas. O sea, para mí ha habido un retroceso que no lo entiendo. No lo entiendo, que hemos hecho mal, que estamos haciendo mal para que yo que está dando charlas, ¿no? con chavales de 14, 15, 16 años, me dicen, es que mi novio, los celos de mi novio es porque me quiere mucho. No, no, ¿qué me estás contando? Si tu novio te quiere mucho, te dejaría libre, porque me controla, no, estás totalmente equivocada. Cuando dos personas se quieren, son libres y no tienes por qué controlar a nadie. Entonces tienen un concepto totalmente equivocado del amor, de lo que es la relación de igualdad entre parejas. Totalmente. Y yo no sé lo que estamos haciendo, pero en mucha gente joven que yo he podido hablar y contactar, y tú has estado delante, porque has estado conmigo cuando he estado dando charlas, yo me he quedado muchas veces alucinada. Y luego, lo listos que son, cómo se dan cuenta de todo. ¿Cómo te das tu cuenta cuando un niño ha sufrido violencia de género? Porque es que te das cuenta perfectamente, pero dime. Sí, no, con esto ya nos das el pie al siguiente paso, Marta, y que quería comentar simplemente para el público. Marta hoy está con esta foto porque ha decidido por cuestiones personales de estar aquí con esa foto de la película, que creo que es muy acertada. Dentro de la película, cuando ven Marta
ha tenido ese valor de exponerse completamente y su imagen está presente y si la quieren ver, Marta, con toda su fuerza, también con toda la intensidad de su experiencia y vivencia y la película la ven. Lo que yo quiero recordar aquí, Marta, es un momento que me ha impactado y nunca más me va a dejar, es cuando estuvimos con la película en España, en la ciudad de Almería. Llegamos a un teatro de 400 o 500 butacas, lleno de jóvenes de 14 a 18 años. Una sorpresa para mí porque bueno, que hayan decidido llenar prácticamente un teatro, no, llenarlo no prácticamente, sino llenarlo en efecto, con alumnos para ver esa película me impactó. Vieron la película y después entró Marta, después de la proyección entró Marta y de pronto se levanta un aplauso de los jóvenes de 14 a 18 años y unos gritos de Marta, Marta, Marta. Era impresionante, se había convertido para esos jóvenes chavales, mujeres y hombres, en algo que les había tocado a fondo y era una heroína, era algo que les había salido del alma y era muy bonito como Marta con su historia haya impactado tanto a los jóvenes, ¿no? Y recuerdo en el viaje de la película muchas veces colas después de la película de jóvenes, mujeres, que querían hablar con Marta y contarles sus casos, ¿no? Y Marta ayudándoles, fue muy, muy impactante. Y nada, hablas también del tema de la solidaridad con los agresores, que muchas veces existe. Yo en los últimos años también me he dado cuenta, especialmente en Austria, donde los medios de comunicación todavía muchas veces hablan del marido desesperado que ha matado a su mujer o citan al agresor o al asesino diciendo no la hubiera matado si me habría dejado ver a los hijos. Una forma de comunicar hacia el exterior de la prensa, de los medios, donde protegen de alguna forma, sin a veces quizás darse cuenta, al agresor y revictimizan a la víctima. Y eso está pasando hoy en día todavía. Y ahí quiero llegar al siguiente punto de nuestro debate, empezando con Austria de nuevo. Austria se ha convertido en el 2013, cuando hacemos la película, hicimos una comparación con España, un estudio, y comparado con la población, Austria en su momento, en el 2013, para mi gran sorpresa, tenía el doble de mujeres asesinadas de feminicidios que España, comparado con la población. 7 años después, o 6 años después, en el 2018, salen las cifras en Austria ya oficiales de los feminicidios, igual que el año pasado, y no, en lugar de mejorar en la comparación, pues ahora son 5 veces más mujeres asesinadas en Austria que en España. Algo creo que va mal en ese desarrollo. Algo ha ido mal en estos 7 años que se ha disparado la fe. Ahora mi pregunta es, primero a Cristina y luego a Harald, ¿qué se ha hecho porque creo que las instituciones de vuestro trabajo es excelente, pero ¿qué ha pasado en Austria para llegar a esa situación actual? Cristina, por favor. Ich wiederhole nochmal, meine Frage ist, in den letzten 7 Jahren, wir haben 2013 einen Film gemacht, ein Vergleichsstudio mit der Renata Oyers gemacht und damals war verglichen mit der Bevölkerungszahl zwischen Spanien und Österreich, gab es in Österreich doppelt so viele Morde an Frauen, Femizide als in Spanien. Und 7 Jahre danach, mit den Zahlen von 2018, 2019, hat sich das nicht verbessert, sondern sehr verschlechtert. Mittlerweile sind es 5-mal so viele ermordete Frauen in Österreich als in Spanien. Was ist passiert? Was ist los? Weil die Institution, also eure Arbeit ist hervorragend. Es gibt unglaublich gute Professionistinnen, die gegen Gewalt an Frauen arbeiten. Was ist passiert, dass es so eine negative Entwicklung genommen hat? Kannst du uns da etwas dazu erläutern?
Also ich glaube, das Christina. einfach zu erforschen ist sehr, sehr schwierig und sehr komplex. Aber wir haben schon den Eindruck, also 2019 und 2018 waren die Zahlen extrem hoch, was sehr, sehr dramatisch war. Und es ist dann schon auch von Seiten der Politik, von Seiten der Polizei und von Seiten der Justiz daran gearbeitet worden. Und das merkt man auch. Es hat dann auch nochmal Gesetzesänderungen geben. Es gibt jetzt zum Betretungsverbot zusätzlich auch so ein Annäherungsverbot, dass der Täter sich auf 100 Meter nicht annähern darf. Das hat es vor 2019 nicht gegeben. Und was eingeführt worden sind diese sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen, so nennt man die. Das sind Konferenzen, wo sich alle beteiligten Behörden und Personen an einen Tisch setzen und alle Informationen austauschen. Und das ist das Instrument, von dem man sich sehr viel erhofft, weil das große Problem in Österreich, glaube ich, jenes war, dass jede Institution für sich sehr gut zum Teil gearbeitet hat, aber dass die Informationen nicht gekreist sind. Das heißt, die Justiz hat nicht gewusst, was die Polizei macht. Die Polizei hat zum Teil nicht gewusst, was Opferschutzeinrichtungen machen. Und deshalb sind diese Konferenzen jetzt gesetzlich verankert worden, um dieses Problem zu umgehen. Da gehört noch einiges verbessert, da sind auch alle dran. Und es hat zum Beispiel jetzt also Montag und Dienstag einen Gewaltschutzgipfel gegeben, einen zweitägigen mit Experten und Expertinnen. Also man merkt, das Thema ist sehr präsent, seit die Femizide so hochgeschossen sind. Und das ist wichtig, weil je mehr berichtet wird darüber, desto sensibler ist die Gesellschaft dafür, desto sensibler sind Nachbarn, sind Freunde, die was beobachten und desto eher trauen sie die Betroffenen, sich auch Hilfe zu suchen, weil ihnen suggeriert wird, es gibt Hilfe, sie sind nicht alleine und sie bekommen Unterstützung. Und abschließend vielleicht, ich meine, das ist jetzt noch kein Vergleichswert wahrscheinlich, aber 2020 sind die Tötungsdelikte Gott sei Dank sehr, sehr zurückgegangen. Ich hoffe, dass das auch noch so bleibt und dass das auch in den nächsten Jahren so bleibt. Aber jede Gewalttat an einer Frau ist natürlich eine zu viel und Ziel soll es sein, dass das gar nicht mehr passiert. Mhm. Harald, aus deiner Sicht in der Arbeit mit Männern, wie siehst du die Entwicklung dieser letzten 7 Jahre? Was hat sich getan, auch unter dem Aspekt dieser Zahlen? Was kannst du aus eurer Sicht uns erzählen? Harald, ¿qué ha pasado los últimos 7 años desde tu punto de vista? ¿Qué nos puedes contar también, partiendo de esas cifras en Austria? ¿Cómo ves tú la situación actual? ¿Y cómo os afecta? Also diese hohen Frauenmordzahlen in Österreich, die sind nach wie vor zu hoch, auch wenn es heuer nach einem wesentlichen und großen Rückgang ausschaut, aber wie gesagt, jeder einzelne Mord ist zu viel. Eines möchte ich noch ergänzen, was du gesagt hast. Klar ist die Berichterstattung wie in den öffentlichen Medien, aber auch bis hin in den Social Media, sozusagen in den erweiterten Blasen, das Thema Gewalt behandelt wird, durchaus etwas, was immer noch kritischer zu betrachten ist. Es scheint manchmal so, als wäre es eine Verzweiflungstat, ein Mord, eine Verzweiflungstat, die nicht vorboten hätte, die nicht angekündigt war. Alle diese Morde sind angekündigt, es geht um mehr Vernetzung. Und da komme ich zu dem, was eben sich ändert, und ausbaut und entwickelt, auch wenn es nicht so schnell geht, wie sich viele das wünschen würden, aber wir bauen die Vernetzung aus. Es geht darum, dass wir die Arbeit mit den Gefährdern immer mehr mit den Opferschutzeinrichtungen vernetzt machen, zum einen. Zum anderen, dass es jetzt schon Bewegung gibt, um die Täter und die Verursacher der Gewalt und des Leids zu erreichen. Es soll im nächsten Jahr, also das letzte Gesetz
letzte Gesetzesnovelle, die uns nicht besonders glücklich gemacht hat in der Ausformulierung, aber letztendlich einen nächsten Schritt gebracht hat und jetzt auch zu einer Ausschreibung führt, dass es im ganzen Bundesland Einrichtungen geben soll, die jeden Mann, der ein Kontaktverbot von der Polizei erhalten hat, sich in einer Einrichtung melden muss. Das soll heißen Beratungsstelle zur Gewaltprävention. Und damit zumindest 6 Stunden im Schnitt zur Verfügung stehen, um eine Verhaltensänderung einzuleiten, eine Risikoeinschätzung auch letztendlich, aber das eben im Idealfall vernetzt mit den Opferschutzeinrichtungen zu machen, um so weitere Beiträge zu leisten. Wir haben auf der anderen Seite einfach die dringende Notwendigkeit, dass wir in der Prävention was machen. Prävention meint nicht nur Prävention, wir müssen die jungen Burschen, Jugendlichen, jungen Männer erreichen in der Schule, im Kindergarten, aber wir müssen letztendlich auch breitere, erwachsene Schichten von Männern erreichen. Und dazu braucht es auch eine neue Form von Öffentlichkeitsarbeit. Grundsätzlich wird im Moment die Expertise von den Männerberatungen von der Politik Schritt für Schritt auch ernster genommen und in die Überlegungen und in die Maßnahmen mit einbezogen. Als Institution haben wir einen Sprung geschafft von einem kleinen autonomen Verein unter das Dach einer größeren sozialen Einrichtung, das im ersten Moment natürlich auch eine gewisse Anstrengung mit sich bringt, aber dann letztendlich für den langfristigen, und es ist ein langfristiges Projekt, alle kurzfristigen Entwicklungen sollen nicht davon ablenken, dass in den letzten Jahrzehnten schon sehr viel gelungen ist zum Thema Gewalt gegen Frauen in Familien, in Beziehungen zu bekämpfen. Es zählt nicht nur das, was sozusagen die Ausreißer der Morde, sondern letztendlich auch, was in der Breite passiert. Und ich glaube, dass es durchaus auch positive Entwicklungen gibt, das Interesse von verschiedenen Professionisten auch zunehmend in diesem Bereich tätig zu werden, eben auch Psychologen, was in der Vergangenheit ja auch nicht so der Fall war. Das, was wir machen, war eher eine exotische Randerscheinung in der sozialen und psychologischen Beratungsarbeit. Muy bien. Volviendo a España, partiendo un poco del tema de los medios, que yo siempre, también Harald lo ha mencionado, cómo tratan los medios austríacos, no todos, pero muchos, todavía la violencia de género de forma bastante irresponsable muchas veces desde mi punto de vista. En España, sin embargo, ya muy pronto se hizo un decálogo, que fue un poco un acuerdo entre las organizaciones de protección de las víctimas, los medios de comunicación y la política, para crear una forma, digamos, un decálogo, cómo hay que hablar de la violencia de género en los medios, para no revictimizar, para no proteger, para no crear modelos a seguir para agresores. Y para mí era bastante, o sigue siendo bastante admirable. Hay algo que ha hecho bien, creo que ha funcionado en España, que desde luego creo que no todo, y muchas cosas hay que mejorar, pero Virginia, desde tu punto de vista, en estos años, ¿cómo se ha desarrollado en España la lucha contra la violencia de género? ¿Cómo son los avances? Porque España muchas veces es como un modelo a seguir en estos años en la lucha contra la violencia de género. ¿Por qué? Partiendo también de que, por supuesto, hay cosas que no funcionan, ¿en qué se basa ese modelo? Porque también las cifras de feminicidios en España son bastante más bajos que en muchos sitios. También que los feminicidios son la punta de iceberg de la violencia. Exacto, sí. Bueno, yo creo que un hito importante fue el que hubiese una ley integral, una ley que abordase la violencia contra las mujeres. Es cierto que solamente en un ámbito concreto, en el ámbito de pareja o expareja,
pero ya que hubiese una ley integral que abordase todos los aspectos desde la sensibilización, prevención, acceso a justicia. Sí que es cierto, y Marta sufre las consecuencias, no fue una ley que abordó de manera adecuada la reparación, que la reparación incluye garantías de no repetición, y eso es algo que todavía queda pendiente en España, pero sí que hubo un consenso por parte de los poderes políticos de luchar contra esta lacra de una manera más unitaria y involucrando también a todos los demás sectores de la sociedad, con todas las reticencias, con todos los problemas y con las amenazas que sin duda tenemos, porque por primera vez en las últimas elecciones, en las penúltimas elecciones, ha entrado en el Parlamento un partido político que niega la violencia de género. Y como bien decía Marta, se sigue encontrando con preocupación que hay todavía muchos menores que justifican, ¿no? o que no rechazan de una manera contundente la violencia de género. Esto nos indica que no podemos nunca bajar la guardia y que hay muchas amenazas, pero ha habido hitos también importantes y a lo que me refería de que haya un consenso mayoritario por parte sobre todo de las autoridades públicas en contra de la violencia de género ha ayudado mucho. Que dentro del Consejo General del Poder Judicial haya un observatorio contra la violencia de género, que recoja datos, que los analice, que intente mejorar la respuesta de la judicatura, la creación de tribunales especializados con todos los problemas que ha habido. Han sido aspectos importantes. Desde el punto de vista de sensibilización, es lo que comentabas antes, el propio tratamiento de los medios de comunicación ha sido fundamental para primero convertir a las mujeres en víctimas y también en titulares de derechos. Yo creo que ese es el paso también importante y lo que antes decía Marta, ¿no? ¿Yo por qué me tengo que callar? Es el empoderamiento también de las mujeres y eso influye también cómo es tratada la noticia. Yo creo que en eso son cuestiones que han sido abordadas en España. Yo creo que también fue muy importante que en el 2017 se alcanzase un pacto de Estado en el que los partidos políticos que estaban en aquel momento en el arco parlamentario votaron a favor de él, ¿no? Desde la izquierda hasta la derecha. Insisto en que desgraciadamente ahora ha entrado la ultraderecha negando la violencia de género, pero sí que hay un consenso entre los poderes públicos de manera mayoritaria que hay que luchar contra ella. Y hasta que eso no ocurre, no se consigue articular adecuadamente la respuesta. Y ahora en España, la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja sigue siendo un problema, tiene que ser abordado, pero también se están empezando a visibilizar otro tipo de violencias. Violencias que sufren, por ejemplo, menores, que es violencia sexual no por parte de pareja, pero sí por parte de amigos, por parte de hasta ahora otro tipo de violencias que en España estaban invisibilizadas y que se están empezando a visibilizar. Yo espero que con el movimiento feminista, ¿no? que está impulsando todo esto, en España sea también un movimiento imparable y que a pesar de las amenazas no se detenga, porque desde luego quedan muchísimas cosas por hacer. Muy bien, es muy interesante ver esa calidad humana y profesional de vosotros los que luchéis y que trabajéis contra la violencia de género y cómo creo los políticos, la clase política debería escuchar mucho más a vosotros en las necesidades de cambio y de mejoramiento de las instrucciones y de la financiación. El tiempo un poco se nos va porque tenemos un cierto límite, pero
no quiero lanzar un poco una pregunta un poco abierta. Estamos entre Austria y España, los países europeos, estamos en Europa. Europa es uno de los lugares más ricos y desarrollados del planeta, que vive con cierta arrogancia de decir que nosotros somos la cuna de la democracia, somos más sociales que nadie, y sin embargo, ahí en los últimos 20 años, pues, más de 10.000 mujeres asesinadas, el problema de la violencia sigue presente, lo vemos en los dos países, en muchos otros países de Europa. La pregunta es un poco, ¿es Europa sigue siendo machista, sigue siendo patriarcal, o somos tan avanzados como pensamos? ¿Por qué sigue Europa siendo así? ¿Y qué podemos mejorar como continente también, si se puede preguntar de una forma así? No sé quién quiere contestar a esto. Meine Frage ist jetzt ein bisschen Österreich, Spanien, zwei europäische Länder, wir sind in Europa, das von sich selber immer gerne als die Wiege der Demokratie, einer der reichsten Orte der Welt und der entwickelsten Länder der Welt und beziehungsweise Kontinente der Welt sich sieht. Und trotzdem gibt es so viel Gewalt gegen Frauen. Meine Frage, ein bisschen eine offene Frage, ist Europa immer noch, dominiert das Patriarchat, ist es noch immer noch machistisch? Was ist unter der Oberfläche los? Was können wir tun, um das zu verbessern? ¿Quién quiere contestar? Un poco abierto a todos. Bueno, pues puedo empezar yo. Desde luego no tenemos ni mucho menos la batalla ganada. La cultura patriarcal sigue imperando en Europa. Son demasiados años de historia para cambiarlos. Los estereotipos de género siguen pesando muchísimo. Por lo tanto, el único mensaje que se puede dar es que esto tiene que ser una prioridad dentro de Europa, porque es cierto que existe dentro del Consejo de Europa un convenio europeo que han firmado 47 países, pero no hay una política dentro de la Unión Europea que impulse la lucha contra la violencia de género en todas sus formas y que de cierta manera se asegure a articular esa respuesta dentro de lo que son los valores y principios que la propia Unión Europea defiende, ¿no? Que es el respeto a los derechos humanos y en contra de la discriminación. En este sentido, es llamativo que la respuesta a nivel europeo haya sido más bien tímida, solamente en relación, por ejemplo, a un tipo de violencia como es la trata, o respecto a ciertos coordinación de respuestas judiciales en relación a órdenes de protección, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el hecho de que todavía no haya una clara apuesta a nivel europeo en contra de la violencia de género es ya un síntoma de que Europa está todavía atrás de todo lo que se puede hacer, ¿no? y que debe seguir trabajando en ello. Harald, Cristina, Marta, ¿qué pensáis? Yo pienso que Also Virginia vielleicht lleva toda la razón. Yo pienso que Virginia lleva toda la razón porque ella es la más adecuada para saber cómo hay que actuar y qué es lo que hay que hacer, y ella está más en contacto con este tema, ¿no? Pero que siga habiendo un sistema patriarcal en Europa, eso está muy claro, y que costará mucho trabajo quitarlo, o sea, cambiar de idea pues también es muy claro. Es que yo ahí ya no puedo entrar porque no entiendo. No, pero bueno, es bastante claro lo que dices. Harald, Cristina. Ja, eine sehr leichte Frage. Also ich kann mich dem nur Cristina, ja?
Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Natürlich ist Österreich ein Patriarchat. Ja, wir haben die Strukturen noch. Ich glaube, es ist ganz deutlich, wenn man sich überlegt, dass bis 1989 die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar war. Und das ist noch nicht so lange her, dass das aufgebrochen worden ist. Ich glaube, es wird immer subtiler. Ja, also es ist, glaube ich, so ein Tenor. Es gibt Länder, da ist es noch viel schlimmer wie bei uns. Deshalb sind wir eher auf einem guten Weg. Und das, was ich in Europa schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr erschreckend finde, dass es Länder gibt, die sukzessive alle Frauenrechte wieder aufzuweichen versuchen, wenn Polen versucht, das Abtreibungsrecht wieder abzuschaffen oder Länder sagen, sie wollen aus der Istanbul-Konvention austreten, dann ist das für mich ein erschreckendes Zeichen. Und ich würde mir wünschen, dass die EU da ein ganz klares Signal sendet, dass diese europäischen Werte nicht angetastet werden dürfen. Harald, willst du noch was sagen dazu? Ja, wir leben in einer Männerwelt und in einem Patriarchat, in dem Gewalt gegen Frauen, auch wenn sie schon seit zum Teil Jahrzehnten die Frau zu ermorden, ist schon seit vielen, vielen Jahrzehnten verboten in Österreich und in den allermeisten europäischen Ländern. Aber es gibt immer noch eine gesellschaftliche Legitimation für Frauenmorde und an der müssen wir arbeiten. Da sind wir offensichtlich immer noch nicht bis zu in der Breite durchgedrungen. Und es geht um diese vielen kleinen strukturellen Gewalthürden, unterschiedliche Einkommen, unterschiedliche Rechte, immer noch in vielen Bereichen, die unterschiedliche Sozialisation, dass Frauen sich was gefallen müssen und Männer und Buben sich durchsetzen müssen, dass wir da immer noch in einem sehr patriarchalen Denken sind. Und da haben wir unsere Hausaufgaben scheinbar nur an der Oberfläche gemacht, weil es auf der Schattenseite eben immer noch diese viel zu vielen Gewalttaten gibt. Gut, wir kommen jetzt schon sehr, sehr interessant, alle Statements. Wir kommen jetzt schon zum Schluss und ich würde euch noch vielleicht einen kurzen Schlusssatz jeden und jede bitten. Ya estamos llegando al final, ha sido muy, muy, muy interesante escucharos. Para mí también, porque para mí todo lo que fue hacer la película y ahora acabo de hacer también una película de ficción sobre el tema, es una gran experiencia porque no solo se hace algo contra la violencia de género hablando de ello, sino se aprende mucho. Yo al menos como persona, como hombre, he aprendido mucho y sigue aprendiendo de todas las personas, de las mujeres afectadas, como todas las personas que trabajan y luchan contra la violencia de género, porque parece paradójico, pero es muy enriquecedor saber de todos los errores de la sociedad, de nosotros mismos, y aprender esa fuerza vuestra de luchar con alegría y con una sonrisa, a pesar de lo duro que es, en contra de esa lacra, ¿no? Una última palabra, una última frase, si queréis, antes de dar la última palabra a Marta, de conclusión, si queréis. Para mí la conclusión, desde luego, es hay mucho camino, pero ese camino está lleno de fuerza y en el fondo también de alegría, porque es un camino fundamental en avanzar hacia una sociedad mejor. Y nosotros los hombres lo que tenemos que hacer es ser responsables, no pensar, yo no soy violento, por eso el tema no me toca. El tema nos toca a todos los hombres, porque somos los que somos los responsables de la violencia como género. Y no podemos mirar hacia un lado si no pegamos a una mujer, no. Nos toca a todos y tenemos que influir todos para que cambie la sociedad y para que cambiemos también nosotros como género dominante, ¿no? Que esta dominación que se acabe. No sé si quieres empezar, Virginia, una breve conclusión.
Comparto completamente lo que dices. Yo creo que a pesar de las amenazas, este movimiento tiene que ser imparable. No sé si es un deseo o una convicción, quiero que sean ambas cosas. Hay que seguir avanzando y hay que implicar a toda la sociedad, porque sin toda la sociedad no acabaremos con la violencia de género en todas sus formas. Muchas gracias. Cristina, Harald, una última palabra. Mein Schlusswort wäre dahingehend, dass es immer Wege aus der Gewalt gibt und es ist die Aufgabe der gesamten Gesellschaft, den Betroffenen den Weg zu bereiten, dass sie diesen Weg auch gehen können. Ich beschränke mich auf also es geht ja auch um die Motivation in dieser Arbeit zu bleiben. Und in dieser Woche habe ich zufälligerweise ein Mail bekommen von einem Mann, der vor 13 Jahren bei uns in der Beratung war. Als junger Mann, Anfang 20, junger Vater damals schon und auch aufgrund seiner Gewaltbereitschaft in die Beratungsstelle gekommen. Und der uns die Rückmeldung gegeben hat, das war ein Ort, wo er angekommen ist und letztendlich die entscheidenden Schritte dann seiner Veränderung gesetzt hat. Und wenn man dann nach 13 Jahren ein Feedback bekommt, das einfach stimmig ist und wo man merkt, dieser Mann hat Verantwortung übernommen, und auch wenn es nicht unmittelbar gleich passiert ist, aber langfristig erntet man dann ab und zu einfach wieder Energie, um weiterzuarbeiten, weil im Einzelfall ist unsere Arbeit nicht nur von Erfolgen gekrönt. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Cristina. Quiero dar la última palabra a Marta. Ya sabes, Marta, nos unen esta película, nos une una amistad, nos unen muchas cosas. Y siempre es muy importante para mí escucharte y no sé, sentirte transmitido por ti tu fuerza, ¿no? La última palabra, una pregunta, Marta, ¿qué deseas para tu futuro? ¿Qué deseas para el futuro? Pues yo lo que deseo para el futuro es la igualdad entre el hombre y la mujer, que espero que no tarde mucho en llegar, pero sería lo ideal en todos los ámbitos. Muy bien. Me parece una frase clara y contundente para terminar y para devolver la palabra a Vera, que nos ha ofrecido este retro 7 años después. Me parece muy importante que las instituciones se impliquen de esa forma. Muchas gracias al Foro Cultural de Austria de haberlo ofrecido, de haberlo habilitado y muchísimas gracias por mi parte al público también de estar viéndolo y los invito a todos a ver la película que yo creo que es un buen complemento del debate y viceversa y nada, Vera, muchísimas gracias. Vale, gracias Günther y gracias sobre todo a Marta por tus palabras impactantes y gracias a todos los participantes en el panel por este debate tan interesante. Ha sido un placer para mí y para el Foro Cultural de organizar este reencuentro del documental La maleta de Marta y solo quiero recordar a los espectadores que todavía pueden ver el documental en el enlace que está abajo. Y de nuevo, muchísimas gracias por todo. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Alles Gute. Adiós. 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 Adiós.